Buenas noches. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a este sexto día de sesiones del Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos al Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. El día de hoy nos reunimos para escuchar la conferencia magistral del doctor Santiago Nieto Castillo. A continuación presentaremos a las distinguidas autoridades que nos acompañan. En primera instancia, saludamos la presencia del doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho. De igual manera, saludamos la presencia del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y presidiendo también este acto, nos acompaña nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Para dar inicio a nuestras actividades, le cedemos el uso de la voz al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas noches a todas y todos los que nos ven en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho, a través de Facebook Live. Para la Facultad de Derecho, dentro de la organización de este Congreso Internacional Penal Virtual, que ha tenido ya hoy 6 días de trabajos ininterrumpidos con un gran éxito, estamos muy contentos porque tenemos uno de los platillos fuertes del Congreso. Quiero agradecer de manera muy cumplida a mi amigo y distinguido profesor, al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que a pesar de sus múltiples y muy importantes actividades, siempre que su facultad lo convoca para tener actividades de carácter académico, está listo para hacerlo. Así que preparémonos el día de hoy para escuchar esta evaluación nacional de riesgos que nos va a hacer el favor de presentar el doctor Santiago Nieto, y dispongámonos para tener un verdadero banquete de conocimiento en materia de los temas tan importantes que están a su encargo en el gobierno federal. Muchas gracias, Santiago. Seas bienvenido. Bienvenido, Alfonso Muñoz de Cote, que nos acompañas en el presidium. Y te cedo el uso de la palabra, doctor Carlos Daza, para que nos hagas favor de presentar la semblanza de nuestro invitado muy distinguido, y demos paso para su presentación. Muchas gracias, señor director. En primer lugar, quiero agradecer a todas y todos ustedes que nos han seguido en estos 6 días de un arduo trabajo académico, pero sobre todo de una fiesta del conocimiento, como dice el doctor Sergio García Ramírez. Quiero agradecer encarecidamente a nuestro director de la facultad todo el apoyo brindado para estas mesas de trabajo que día a día están llevando a todos los lugares de la República Mexicana y del mundo el conocimiento y la ciencia jurídico-penal. Déjenme presentar al doctor Santiago Nieto, que hoy realmente se pone los colores azul y oro porque es un universitario puro y por eso está aquí con nosotros, independientemente de su labor en su trabajo profesional, hoy está como un pleno universitario. Es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue fiscal especializado para la atención de delitos electorales del 2015 al 2017, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fungió como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor y coautor de libros, revistas y diarios especializados en materia electoral. Profesor investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, licenciado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho UNAM. Magíster internacional en Derecho Penal, Constitucional y Derechos en la Universidad Autónoma de Barcelona. El tema que hoy disertará: Evaluación Nacional de Riesgos. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra al profesor doctor Santiago Nieto Castillo. Por favor.
Pues muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Primero agradeciendo al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, señor director. Siempre es un privilegio poder colaborar contigo, con esa administración, y siempre muy honrado estar a tu lado en todos los temas académicos que nos ha tocado trabajar juntos. Agradeciendo, por supuesto, al doctor Carlos Daza la invitación para este Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal en la Facultad de Derecho. Yo tengo una presentación para hablar sobre la Evaluación Nacional de Riesgo y, bueno, en este momento la estoy proyectando, no sé si se alcance a ver. Muy bien. Un poco plantearles. La Unidad de Inteligencia Financiera se crea en seguimiento de la recomendación número 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional. Gafi es producto de una negociación internacional en el G7 en 1989, aunque en 1990 en realidad se constituye como tal y establece para 1996 sus 40 recomendaciones que sistemáticamente han sido reformuladas. México forma parte de Gafi desde el año 2000 como miembro de pleno derecho. Solamente somos 3 naciones latinoamericanas, México, Brasil y Argentina, que formamos parte de Gafi. Y tiene, por supuesto, variables regionales como GAFIC en el Caribe y GAFILAT para América Latina. Sin embargo, creo que la parte fundamental es que las 40 recomendaciones de Gafi son producto de pues la aprobación básicamente de 2 convenciones, la Convención de Palermo y la Convención de Viena, y que se ha venido fortaleciendo más adelante con la aprobación y entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que denominamos Convención de Mérida. Yo creo que es importante aquí plantear que a partir de ese proceso, digamos, de aprobación convencional y de la generación de estos elementos, México constituye en 2004, en la época del presidente Vicente Fox, la Unidad de Inteligencia Financiera, y es a partir de entonces una instancia encargada de ser la coordinación nacional frente al Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos, GAFI, que bueno, se le suele llamar comúnmente Grupo de Acción Financiera Internacional. Aquí el punto central es que cada 3 años, según la recomendación número 1 de GAFI, los países miembros tenemos que generar una evaluación nacional de riesgos que permita a todos los sectores del sistema financiero y del sistema no financiero, de los sectores que México denomina como actividades vulnerables, tienen que generar un enfoque basado en riesgo para poder entender el riesgo de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo o de cualquiera de sus delitos predicados en cualquiera de las ramas que se trate. Como sabemos, el sistema financiero reporta a la Unidad de Inteligencia Financiera pues más de 9.8 millones de reportes anuales de operaciones relevantes de más de $7,500 y reporta además unos 590,000 reportes de operaciones inusuales, que es donde se rompe el perfil transaccional de los clientes o usuarios. En ese contexto, el objetivo de generar la Evaluación Nacional de Riesgo, la primera fue en 2016, la segunda es 2019-2020, es precisamente darle a los órganos del Estado mexicano y al sector privado información respecto a los riesgos que tenemos de lavado de dinero en la República Mexicana. Ahora, el primer elemento a considerar que se trata de un modelo nacional. La metodología está pensada para que se pueda hacer un análisis global, tanto del sistema financiero como del sistema no financiero, y de información que provenga de determinadas autoridades, por ejemplo, Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y en general el Poder Judicial de la Federación. Esto lleva a que diversas instituciones del Estado mexicano participen en la generación de esta Evaluación Nacional de Riesgo. Primero, presentando informes respecto a sus distintas áreas y segundo, a partir de la presentación de cuestionarios que son respondidos por el sector financiero y por los sujetos obligados por actividades vulnerables. Esto lleva a una organización del Estado mexicano que es dirigida, encabezada por 2 bloques, el Banco de México como órgano constitucional autónomo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se encuentra inmersa la Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí hay que decir es que tenemos 4 tipos de UIF a nivel global.
la WIF administrativa, que es como la mexicana en el ámbito de Hacienda, pero hay WIF también policiales en las secretarías de seguridad, hay WIF judiciales, aunque en realidad se deberían llamar ministeriales, que forman parte de las fiscalías, y finalmente tenemos WIF híbridas, que tienen algunas de las características de estas tres anteriores. La gran pregunta creo que tenemos que hacernos en México es si la WIF administrativa que tenemos es suficiente o que tenemos que ir impulsando un paso adicional para fortalecer a la misma. Yo soy de la idea que podríamos tener elementos como el tema, como la guardia financiera que tienen los italianos o que tienen los españoles y que puede funcionar como primer respondiente frente a casos de lavado de dinero y permitirá la especialización judicial en los casos. Ahora, un poco, ¿qué tenemos? México tiene, creo que, dos diagnósticos importantes: la Evaluación Nacional de Riesgo de 2016 y la 2019, y segundo, que es la que presentaré el día de hoy, 2019-2020, y segundo, tenemos el informe de evaluación mutua. Gafi, en noviembre de 2017, aunque se publicó hasta enero de 2018, presentó un informe sobre cuál era la situación de México en materia de lavado de dinero. En síntesis, lo que dijo fue que habíamos avanzado, que tenemos tipificados los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que se había creado y se había fortalecido la WIF, pero que faltaban algunas cuestiones. Por ejemplo, no tenemos un número suficientemente alto de sentencias condenatorias, de decomiso de bienes e instrumentos del delito, que la WIF no diseminaba suficiente información, que el SAT no estaba supervisando de manera adecuada a los sujetos obligados por actividades vulnerables. Ahora, esto nos lleva a la necesidad de que la Evaluación Nacional de Riesgo presente alguna característica que pueda servir de base a generar una estrategia nacional antilavado para dar seguimiento a las recomendaciones y a las políticas públicas, o mejor dicho, a los estándares internacionales que ha fijado el Grupo de Acción Financiera Internacional. La metodología de la Evaluación Nacional de Riesgo entonces se construyó así. Primero, cuestionarios de los sectores obligados por actividades vulnerables y por el sistema financiero. Tiene un alcance nacional, es eminentemente práctica, se trata de lo que realmente estamos viendo en la práctica cada una de las instituciones, y pues integra evidentemente al sector privado. Esto nos va a dar como resultado cinco elementos para poder analizar la prevención del lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo y sobre todo los temas que nos preocupan a nosotros, que son los delitos predicados. Creo que la WIF debe enfocarse también al análisis de los delitos predicados y para poder tener un mayor nivel de efectividad. Ahora bien, ¿cómo estamos en cuanto a sujetos obligados? Pues hay 3.368 en el sistema financiero, y el sistema financiero lo que nos permite es ver estas operaciones relevantes, inusuales o internas preocupantes. Lo que se hizo fue una matriz de riesgo en donde se encontraron varios elementos, por ejemplo, qué productos y servicios tenía el sistema financiero, los clientes o usuarios. No es lo mismo que una joven de 20, un caso real de Motocintla, Chiapas, recibiera 9 millones de pesos en sus cuentas y después 20 millones de pesos cuando tenía 19 años, o a que venga una transferencia pues, de un grupo empresarial, por ejemplo. No es lo mismo que tengamos una transferencia que viene de Liberia o que viene de Islas Vírgenes Británicas o que viene de no sé, Libia, Turquía, Venezuela, a tener transferencias que podrían venir, pienso, de la alcaldía Miguel Hidalgo, por ejemplo. El estándar o la gravedad o el riesgo es mayor en unos casos respecto a otros. Entonces, esto también tiene que ver cuáles son los mitigantes de riesgo respecto a las barreras de entrada al sector y, bueno, las acciones de los supervisores. Y finalmente, ¿qué puede intensificar el riesgo? Si se incumplen las reglas, ¿qué hace la unidad de inteligencia financiera? ¿Qué productos tiene? ¿Qué investigaciones tiene sobre el caso? ¿O cuáles son las normatividades internacionales? Y así llegamos a algo que me parece importante. ¿Cuáles son los riesgos altos en el sistema financiero? La banca múltiple G7 y la banca múltiple cambiarios. A mí particularmente los centros cambiarios me preocupan bastante. Los centros cambiarios, que lo tenemos como un nivel medio alto, podemos cambiar en México más de $10,000 en un solo día. Y esto, pues, evidentemente es un problema, en razón de que tenemos detectados tipologías o casos donde sujetos que vienen de Sudamérica llegan a México, cambian los $10,000 en el aeropuerto y se regresan a sus países de origen. Entonces necesitamos visualizar esta primer tema relacionado con el sistema financiero.
Importante, que antes las casas de bolsa, las casas de cambio, la banca múltiple comercial estaban en 2016 como un tema de riesgo alto. Yo creo que la labor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del 2016 a la fecha ha sido buena y por tanto los hemos podido eliminar del riesgo alto de lavado de dinero. Ahora, ¿qué tenemos respecto a los sujetos obligados por actividades vulnerables? Pues básicamente estamos hablando que más de 85,000 elementos forman parte de personas físicas y morales forman parte de este esquema y se han reportado y se registran ante el portal antilavado que el SAT y la UIF manejan. Aquí nuevamente tenemos una matriz de riesgo semejante. Hay un elemento adicional que es la información del SAT, en razón de que el SAT es el supervisor de los sujetos obligados por actividades vulnerables. Y los riesgos más altos que hemos encontrado es la compra y venta de obras de arte, cuando estamos hablando de más de 140,000 pesos. Los vehículos aéreos, marítimos o terrestres, pienso el caso de Roberto Borge en Quintana Roo, una persona que llegó a tener 32 vehículos marítimos registrados, o el tema de metales y piedras preciosas, joyas o relojes. Cuando vemos, por ejemplo, que se empieza a concentrar la compra de oro, ya es algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención. Al final del día, los servicios de blindaje pues, están relacionados con pues, los casos sobre todo de grupos de delincuencia organizada. ¿Qué me gustaría revisar a profundidad? El tema del traslado, custodia de dinero, valores. Acuérdense que no podemos explicar Operación Zafiro o la estafa maestra sin los trasladadores de dinero. Y luego me parece que también el tema de los juegos con apuesta, concursos o sorteos, particularmente los casinos, yo no lo vería como un riesgo medio, creo que es algo que tenemos que revisar, aun cuando, insisto, lo que les estoy presentando es lo que existe en este momento como resultado de la Evaluación Nacional de Riesgo. Ahora, antes, en la evaluación pasada, teníamos el tema de compra y venta de vehículos, los préstamos y la transmisión de derechos sobre inmuebles. Esto implicaba una actividad frente al notariado. Hoy, afortunadamente, estas cuestiones ya quedaron, digamos, rebasadas y no forman parte de nuestra problemática en términos de la aplicación de la matriz de riesgo. Y bueno, esto nos lleva a dónde se encuentran los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo en el país. Básicamente lo que yo les diría es que no tenemos un problema de financiamiento al terrorismo. Sin embargo, la porosidad de nuestras fronteras y nuestra cercanía con Estados Unidos debe llevarnos a reflexionar de que tenemos que estar mucho más atentos a que este tipo de prácticas no ocurran. Pero básicamente encontramos 3 amenazas: delincuencia organizada, corrupción política y nivel de recursos ilícitos generados en el país. Y una serie, pues básicamente 6 vulnerabilidades que van desde la economía informal hasta la impunidad. Ahorita me referiría a continuación. Primer tema, delincuencia organizada. Tenemos 19 grupos criminales en el país. 8 surgieron o se fortalecieron en la anterior administración y algunos con carácter regional. Básicamente Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México, Guerreros Unidos o los Rojos en Guerrero, en Morelos. Tenemos los Viagra en Michoacán, tenemos el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, tenemos el Cártel del Noreste en Tamaulipas, junto con el Cártel del Golfo, y además tenemos 2 cárteles supranacionales, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Pacífico, que han podido generar contactos y generar desarrollos en varias partes del mundo. Recordemos que la Operación Pitón, por ejemplo, que es el antecedente de la Operación Agave Azul, abarcó a más de 400 sujetos en Estados Unidos operando para el cártel Jalisco Nueva Generación. Operación Agave Azul significó una colaboración de información entre la DEA, el Centro Nacional de Inteligencia, Sedena, Marina y la UIF para encontrar 1,900 objetivos relacionados con dicho cártel. Ahora, ¿qué sucede también con la delincuencia organizada? Más allá del tráfico de drogas o el narcomenudeo, tenemos un problema de que se van multiplicando el número de actividades delictivas. La delincuencia organizada, por ejemplo, ha generado un vuelco en el Cártel Santa Rosa de Lima hacia el secuestro y la extorsión en Celaya, en los zapaseos, pero tenemos también el tema del robo de hidrocarburos como un tema relevante. Para el mes de noviembre de 2018 se robaban 80,000 barriles diarios
y hoy estamos en promedio entre 5,000 y 6,000 barriles diarios que se siguen robando de los ductos de Pemex. Se ha disminuido sensiblemente, más del 90%, las pérdidas, pues, que eran más de 66,300 millones de pesos durante 2018, se han reducido en este contexto, en este momento, pero bueno, sigue siendo uno de los focos rojos, o amarillo, si quieren ustedes verlo así, después de las acciones que se emprendieron a partir de finales de 2018 y principios del 19. Ahora, el nivel de los recursos ilícitos. Hay una aproximación de 1 billón de pesos entre el 2016 y más adelante. Solamente el Departamento de Estado habla que 50,000 millones de dólares se lavan en México. Tenemos 150,000 millones de dólares lavados solamente en el tema de trata a nivel global, del cual el 11% se encuentra en América Latina, incluyendo México. Y bueno, debemos de entender que México ha sido desafortunadamente uno de los países donde mayor se ha incrementado el tema de pornografía infantil y el asunto relacionado con la trata de personas. También hay que decirlo que tenemos un problema, que somos el segundo ecosistema, voy a referirme un poco más adelante a esto, junto con Brasil en América Latina, para la compra y venta de activos virtuales. El tercer tema, la tercera amenaza, pues, es la corrupción. México en 2018 fue, de acuerdo con Transparencia Internacional, el país en donde 138, 180 países analizados como el más corrupto del mundo. En una escala de 0 a 100 teníamos 28 puntos, mucho más cercano a Somalia, que tiene 8 puntos, es el país más corrupto de la Tierra, y muy alejados de Nueva Zelanda, de Finlandia o de Dinamarca, que son los países más honestos y que oscilan entre 88 y 89 puntos. Nosotros, bueno, para llegar a eso, nos faltarían, hoy estamos en 29 puntos, 2019, el dato de 2019, faltaría el informe, evidentemente, 2020, pero hemos podido avanzar del 138 al lugar 130. Seguimos estando muy lejos de los principales indicadores a nivel global, inclusive de América Latina. Países como Brasil o como Perú están 40 lugares arriba de nosotros, y tiene que ver, yo creo, que con el procesamiento que se ha dado, entre otros, al escándalo global de corrupción vinculado con Odebrecht. Ahora, el informe de Barómetro Global de la Corrupción habla que en 2017 el 61% de la población en México pensaba que vivíamos en un sistema muy corrupto, pero eso disminuyó al 44% en 2019. Es decir, subimos pues prácticamente 15 puntos, lo cual creo que es una buena señal, ¿no? Es una disminución de la percepción sobre la corrupción. Y también cuando se empieza a trabajar o analizar respecto a la percepción contra los casos reales, entonces también hay una mejora constante. Ahora, ¿qué nos preocupa en el tema vinculado con corrupción? Pues que creo que el Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto, lo he dicho, lo he planteado en muchas ocasiones. Yo creo que el primer tema es que no solamente sirve tener la información patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, es necesario tener la información fiscal, y eso solo lo tiene el SAT, y la información financiera que tiene la UIF, para poder entonces sí encontrar a los beneficiarios finales de los casos de corrupción y poder plantear algo que me parece a mí fundamental y que tiene que ver con la búsqueda de las personas políticamente expuestas y la vinculación con beneficiarios finales. Respecto al tema electoral, yo creo que aquí yo pondría 2 puntos a consideración. El primero es que la tesis que por lo menos yo quise defender en aquel libro de Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, era que la corrupción empezaba en lo electoral. Es decir, que ya sean narcotraficantes financiando campañas o ya sea empresarios financiando campañas para tener contratos el siguiente gobierno, o el peculado electoral, el desvío de fondos, bienes o servicios para para las campañas electorales por parte de los servidores públicos, son actos de corrupción. Con el INE hemos generado un convenio de colaboración importante con el doctor Lorenzo Córdoba. También recientemente la consejera Carla Humphrey ha planteado la necesidad de fortalecer la relación entre el INE y la UIF, particularmente en los temas de revisión de candidatos. Yo estaré atento a la decisión que tome ese órgano constitucional autónomo si se quiere revisar a candidatos, sobre todo en el ámbito local, cuando se tenga alguna duda respecto a su cercanía o no con grupos de la delincuencia organizada. Pero yo creo que lo que mejor tenemos que hacer es prevenir que este tipo de conductas no se presenten. Por otra parte, con la Unidad Técnica de Fiscalización, el interflujo de información tiene que ser total,
pero afortunadamente hemos trabajado de forma muy adecuada con el Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, la Fiscalía especializada en delitos electorales, con el maestro Ortiz Pinchetti, hemos estado en comunicación, se han presentado un par de denuncias, inclusive con un caso que se denominó populismo en América, que de hecho fue resuelto ya en última instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral, señalando que había una responsabilidad electoral, por lo menos, al haber infringido la normatividad en materia de promoción de campañas negras en términos del artículo 41 de nuestra Constitución. Entonces, creo que uno de los temas de combate a la corrupción pues, va a ser precisamente eso, cómo combatimos a la Fiscalía, cómo combatimos con la Fiscalía Especializada, con el Instituto Nacional Electoral, a las personas que estén generando casos de corrupción en el ámbito electoral, sean candidatos, candidatas o partidos políticos. Cuarto tema es importante retomar, y esto tiene que ver con la impunidad. Yo soy un convencido de que por más que se presenten denuncias y haya personajes públicos como Romero Champs que renuncie por la presentación de estas denuncias, si los responsables no llegan ante los criminales y no se cierra el círculo con el combate a la impunidad, entonces no estaremos generando el sistema jurídico que queremos. En 2018 la UIF había presentado 82 denuncias, para 2019 ya habíamos presentado 164. Hoy hablamos, es decir, lo duplicamos. Para 2020 llevamos un total de 62 denuncias presentadas sobre distintos delitos vinculados con el lavado de dinero. Ahora, temas relevantes, todavía siguen pendientes, no quiero referirme a las carpetas de investigación, todavía siguen pendientes averiguaciones previas anteriores a 2016 relacionadas con los hechos de lavado de dinero, y en 2018 tuvimos un número muy reducido de sentencias condenatorias, solamente 6. El Consejo de la Judicatura pues, ha planteado que esto ha aumentado de manera considerable en 2019 a 84, pero bueno, y el número de recursos incautados han sido del monto de 10,000 millones. Hay que pensar que la UIF lo que hace es congelar las cuentas, y esto tenemos 7,000 millones congelados, de los cuales más de 1,000 millones no han sido en este momento reclamados por nadie. Y por otro lado tenemos el aseguramiento ministerial y finalmente el decomiso por parte de los juzgadores federales. Yo creo que esto va a ser un tema fundamental. Necesitamos avanzar en la extinción de dominio, necesitamos avanzar en beneficiario final. Hubo una controversia el año pasado respecto a si la UIF podía por sí y ante sí generar un procedimiento de extinción de dominio. Yo creo que no se entendió bien la iniciativa que finalmente sigue en este momento todavía en la Cámara de Senadores, porque la UIF bajo ninguna circunstancia puede extinguir el dominio. La Constitución es muy clara y solamente el Ministerio Público puede solicitarlo ante un juez especializado en materia civil para proceder con la extinción de dominio de los bienes muebles e inmuebles. Aun cuando yo soy de la idea, como lo hicieron los colombianos, de que los colombianos cambiaron su constitución, señalaron que la propiedad originaria de los bienes muebles e inmuebles era del Estado colombiano y por tanto, si una persona no podía acreditar la procedencia lícita de sus recursos, podía extinguirse el dominio en favor del Estado. Nadie los acusó de comunistas ni de socialistas, y yo creo que vale la pena empezar a pensar en esa mentalidad que tienen los ingleses, que tienen los norteamericanos, que tienen los colombianos, y mejorar nuestro esquema de extinción de dominio que actualmente sigue siendo deficiente. Un tema que me preocupa mucho tiene que ver con el nivel de bancarización mexicano. Chile tiene un nivel de bancarización del 72%, México del 37%. En parte ellos lo hicieron a partir de programas sociales, por eso yo soy un entusiasta de los bancos del bienestar, y de que inclusive cuando se planteó que Banco Azteca pudiera entregar los programas sociales vía tarjetas, me pareció una buena idea. Es decir, lo que necesitamos es empezar a bancarizar la economía y no tengamos tanto flujo de efectivo. El 56% de la economía es una economía informal, y esto va a aumentar para el 2020 simple y sencillamente por la pandemia. O sea, la pandemia nos va a llevar a que tengamos un mayor número de personas en economía informal. Ponía un caso de que entre marzo, abril y mayo de 2019 versus marzo, abril y mayo de 2020 se habían duplicado el número de préstamos y el número de empeños. ¿Qué significa esto? Que la gente no tiene dinero y que por tanto tiene que acudir al sector informal para poder obtener recursos. No van al sistema bancario.
Bueno, finalmente, ¿qué nos genera esto? Bueno, estamos hablando del 22% del Producto Interno Bruto de la 15ª economía del mundo, es decir, no es nada despreciable. Las operaciones en moneda nacional, realmente cuando tuvimos un incremento importante, el 20% entre 2014 y 2015, si bien el flujo de moneda, de recursos en efectivo van subiendo, lo cierto es que el porcentaje se ha ido reduciendo y creo que esto es algo adecuado. ¿Qué tuvimos en 2015? ¿Por qué hubo ese incremento de recursos? Yo creo que lo podemos explicar por la estafa maestra, lo podemos explicar por los procesos electorales, pero bueno, lo cierto es que tuvimos un incremento en el flujo de recursos en efectivo. Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, en su libro de Dinero bajo la mesa, hablan de que hay flujo en efectivo 6 veces más, de acuerdo con datos del Banco de México, en un estado cuando hay proceso electoral que cuando no tiene. Y nosotros lo que estamos viendo es que los actos de corrupción se dan a partir en gran medida del flujo en efectivo. Por tanto, esta es una parte que tenemos que estar controlando de manera adecuada y yo sería de los partidarios, aunque esto también es un tema de discusión, de que hubiera menos flujo de efectivo y más bancarización. Respecto a las infraestructuras de mercado, yo creo que esto es una parte positiva. El SPEID han funcionado, el Banco de México con CODI ha permitido un proceso de mayor infraestructura del mercado por Internet y el plan de impulso al sector financiero para los jóvenes también me parece muy adecuado, algo que ha planteado el secretario Arturo Herrera recientemente. De las operaciones en dólares, no me preocupa lo de las casas de cambio. En realidad, pues, casas de cambio pueden cambiarse $300 al día o hasta 4,000 al mes, pero sí me preocupan los centros cambiarios. Eso que podamos cambiar $10,000 al día sin una identificación es algo que creo que requiere una adecuación legislativa. He platicado con Sandro García Rojas al respecto y coincide conmigo de que es uno de los elementos que hay que tener de mucho mayor cuidado para evitar que haya lavado de dinero en los centros cambiarios. Respecto a las operaciones en dólares, después de las medidas de 2010-2011 se ha restringido el flujo, insisto, en casas de cambio, no en centros cambiarios, y creo que el punto más relevante de las vulnerabilidades estructurales está en los puertos, puertos y aduanas. Por eso pues, la posición del presidente ha sido tan clara en que necesitamos combatir la corrupción que existe en las aduanas. Y vimos cómo llegaban buques a Tuxpan, Veracruz, y que eran con hidrocarburo, que eran trasladado el hidrocarburo en pipas sin que pasara por el Servicio de Administración Tributaria. Vemos un problema en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, de ingreso de fentanilo. Vemos en Progreso cómo llevaban tiburones con cocaína a Estados Unidos o cómo se traficaba maderas finas y pepino de mar. Entonces, realmente vimos cómo entraban vía las aduanas, particularmente en Mexicali y en Tijuana, las armas. Hay que recordar que el 70% de las armas con las que mueren y matan personas en México provienen de Estados Unidos. Por tanto, los movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional son un tema fundamental. Los carreteros, Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Juárez, los marítimos, Manzanillo, Altamira, Progreso, Ensenada, por supuesto Lázaro Cárdenas, y los interiores como puede ser Querétaro, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las grandes ciudades, Monterrey y Guadalajara. Respecto al financiamiento al terrorismo, yo les diría que esto no es un problema. La existencia de grupos terroristas nacionales e internacionales, pues básicamente no tenemos en México. Siempre que nos han mandado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nombres de terroristas, los hemos cruzado con nuestra base de datos y no ha habido ningún match hasta el día de hoy. Los grupos, que la generación de recursos encaminados a grupos terroristas dentro del territorio nacional tampoco es algo que digamos, sea relevante para nuestro país, ni tampoco existencia de combatientes terroristas de nacionalidad mexicana. Esto, digamos, no se ha detectado en el proceso de investigación que tenemos de manera conjunta con el Centro Nacional de Inteligencia. Aunque existe la posibilidad, aunque si bien es baja, es que México forme parte de una ruta para que combatientes extranjeros lleguen a Estados Unidos, pero pues hasta este momento, bueno, digamos que no hemos tenido, insisto, un match. Claro, ¿cuáles son nuestra amenaza? Bueno,
vulnerabilidad, pues nuestra posición geográfica y la porosidad de las fronteras, sobre todo con Belice y Guatemala. Y bueno, tenemos dos asuntos técnicos que habría que mejorar, que es el conocimiento de los sujetos obligados sobre los temas del financiamiento, la posibilidad de que las organizaciones sin fines de lucro cometan actos de financiamiento al terrorismo, y esta discusión que tuvo Estados Unidos de si los grupos de delincuencia organizada tenían que ser considerados terroristas o no. Yo creo que es un sinsentido porque realmente la normatividad que tenemos para delincuencia organizada es mucho más severa que la que tenemos sobre financiamiento al terrorismo, y yo creo que basta con esa normatividad para poder enfrentar a los grupos criminales. Solamente pues, los activos virtuales, particularmente los activos virtuales que permiten la monetarización de los recursos en cualquier parte del mundo y pues que serán un mecanismo moderno para el lavado de dinero. Respecto al COVID, lo que hemos encontrado ha sido un proceso en el cual de la delincuencia física nos hemos trasladado a una delincuencia de naturaleza financiera, cibernética. Ha aumentado la pornografía infantil, ha aumentado la trata de personas vía internet, ha aumentado el tema de fraudes financieros, desde venta de tenis hasta fraudes para que se deposite dinero a personas políticamente expuestas para algún tema vinculado con el COVID o mejora o generaciones de vacunas. Se han vendido productos milagro, se han vendido pruebas falsas y hemos tenido inclusive contrataciones internacionales que no se han cumplido. Todo esto pues, en perjuicio, evidentemente, de la economía nacional y del sistema financiero y, finalmente, las y los mexicanos que han sido víctimas de estos defraudadores en el ámbito cibernético y financiero, usurpando inclusive identidad de personas. Esta cartografía, entonces, son cartografías digamos, de dos planos. Aquí lo que yo llamaría la atención es cómo la delincuencia organizada, el nivel de recursos generados, la corrupción, la impunidad y los movimientos transfronterizos son preocupantes. Respecto al combate y financiamiento al terrorismo, como decía, pues, la posición geográfica y la porosidad de nuestras fronteras es una vulnerabilidad, hay que tomarlo así. Sobre el régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento pues, al terrorismo, la falta de maduración de los modelos de riesgo, sobre todo actividades vulnerables, es un tema en el que vamos a tener que reflexionar mucho y trabajar con el Servicio de Administración Tributaria. Y en armas de destrucción, combate al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el tema sería pues, el protocolo, que eso ya se está trabajando con el Centro Nacional de Inteligencia. Ahora, ¿qué riesgos emergentes tenemos? COVID y activos virtuales. Y en síntesis, les diría que esta evaluación nacional de riesgo nos ha llevado a la generación de una estrategia nacional antilavado que contemple la parte de investigación, la parte de prevención del delito, la parte de procuración de justicia, la parte de impartición y la parte de supervisión. Si logramos enfocar y embonar cada uno de esos engranes de un sistema, podemos ir mejorando nuestra política pública interna de combate al financiamiento del terrorismo, al lavado de dinero y a cualquiera de sus delitos predicados. Yo lo que plantearía, solo para cerrar, es el combate a la delincuencia organizada tiene que darse en varias vías. Por supuesto, a los líderes, fue importante, muy importante la detención del Marro. A partir de ahí se ha disminuido 50% el número de homicidios en Guanajuato, pero hay que combatir también a los líderes, a los sicarios y narcomenudistas. Pero por más que se saquen a 10 o 20 sicarios y narcomenudistas, si hay dinero para que las estructuras financieras sigan funcionando, entonces no vamos a llegar a nuestro objetivo. Se trata de desbaratar las estructuras financieras a partir de acuerdos de congelamiento global, como lo hemos hecho con Cártel de Sinaloa, con Cártel Jalisco y con Cártel Santa Rosa Lima. Después necesitamos avanzar en el combate a la corrupción política que les da cobijo a los grupos delincuenciales, sea por miedo, por amenaza, por complicidad, por compra. Hay que combatir a la corrupción policial, ministerial y judicial que los protege, que les da un halo de protección. Piensen ustedes en este magistrado Alvear del Cártel Jalisco Nueva Generación, que tenía 50 millones en sus cuentas que no podía justificar. Y hay que combatir, evidentemente, la cultura, que se ha generado una cultura en favor del narcotráfico a nivel global. Empiezo un poco en esta serie
nosotros hemos generado muchas series como país vinculados con el narcotráfico, pero no hemos generado una serie como, por ejemplo, el mecanismo para explicar lavallato en Brasil. Es decir, nuestra cultura es una cultura que está poniendo como un carácter de supremacía a los grupos delictivos y no al sector que se encuentra pues, cumpliendo con las reglas del Estado de Derecho. Y finalmente, pues hay que combatir la base social. Y esto solamente lo vamos a conseguir en la medida en que las personas puedan tener trabajo, puedan tener una ocupación, un poco lo que plantea el presidente López Obrador de forma muy clara. Necesitamos combatir las causas de la delincuencia y esto tiene que ver con el empobrecimiento gradual de muchos espacios geográficos en nuestro país. Finalmente, diría que hace algunos años, 30 o 40 años, los derechos de los niños y las niñas o los derechos del medio ambiente no tenían el peso que tienen hoy. Yo creo que hace 100 años o 200 años los derechos de las mujeres pues, no tenían el peso y la estructura que tienen hoy. Todo ha sido un proceso gradual y ha sido un proceso progresivo de fortalecimiento de los derechos en su extensión y en su intensidad. Creo que lo mismo tenemos que avanzar en el tema de combate a la corrupción. Darnos cuenta, como ha dicho el juez Fernando Silva, que existe un derecho fundamental de todas y todos a vivir en un medio ambiente libre de corrupción y eso es un derecho. Digamos, en una interpretación extensa de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Un medio ambiente libre de corrupción. Que eso es algo a lo que tenemos que ir ensayando para que las siguientes generaciones entiendan que es mucho mejor para todas y para todos vivir en un ambiente de honestidad, de pulcritud, de cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho, del Estado constitucional, y no en generar ciclos de corrupción que nos pueden perjudicar. Pues mi querido director y jefe, doctor Raúl Contreras, es cuanto. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Ahora le cedemos el uso de la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, Santiago. Como lo anunciamos, ha sido una presentación reducida, apretada, pero muy importante de las cosas tan importantes que está haciendo esta UIF a tu cargo. La verdad es que tomamos nota de todas las cosas, las preocupaciones que nos has planteado para que sigamos trabajando desde la academia, generando conocimiento, difundiendo y ayudando pues a cosas que la verdad la UIF no puede hacer solas. Entendemos los compromisos internacionales y creo que valdría la pena dejar establecido que las cosas que está haciendo la unidad de inteligencia financiera son cuestiones que surgen del derecho convencional. Son cuestiones que están dentro del rango de la supremacía constitucional y que no está a la discusión o al criterio de las autoridades cumplir, sino tenemos que seguir trabajando para entender que esto que está haciendo la unidad de inteligencia financiera es una obligación que México ha adquirido en el mundo y que tenemos que cumplir y que tenemos que establecer desde muchos puntos de vista. Nos preocupa el dato de las pocas sentencias condenatorias, porque va asociado pues con el problema que nosotros identificamos desde la facultad, que el gran problema en materia de impartición de justicia es la impunidad. No tanto la violencia, sino la impunidad, porque la falta de castigo pues es un aditivo que genera que se sigan produciendo hechos delictivos cuando ven que el 98% de las denuncias no llegan a tener una sentencia. Entonces, pues no podía ser de otra forma. Entonces, entendemos que el problema de la impunidad es un problema que tenemos que seguir atacando de raíz. Seguimos también, y tomé nota, pues que hay que procurar generar, avanzar de ese triste, penoso lugar 130 de 180 países colocados considerados como los más corruptos. Creo que este es algo que como país no nos merecemos los mexicanos y que tendremos que trabajar mucho de la mano con ustedes. Seguir trabajando desde la academia para seguir llamando la atención de que el Sistema Nacional Anticorrupción, que está establecido en la Constitución, no ha terminado de instalarse, no ha tenido de parte del Congreso, de parte de la Cámara de Diputados, presupuestos que permitan
ver que vamos en el fortalecimiento de este Sistema Nacional Anticorrupción. Te vemos como un Quijote que está siempre con la lanza y el escudo batallando todos los días, pero vemos que en otras instancias la velocidad desde luego no va en el mismo ritmo que tú has marcado ahí en la unidad. Tomé nota de que tenemos que generar esta cultura de combate al uso del efectivo, porque genera estos problemas, aunque sabemos que con tanta economía informal, pues suena difícil, pero creo que es un trabajo que no puede corresponder solamente a las autoridades financieras hacendarias, sino tiene que tener desde las autoridades laborales, desde en los ayuntamientos, combatir pues tanto comercio informal y tratar de regularizarlo en ese sentido, lo entendemos muy bien. Nos preocupa esto que nos has dicho, que se han incrementado los derechos financieros cibernéticos con el tema de la pandemia. Desde luego que tenemos nosotros los focos prendidos en materia de violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres, los feminicidios, y ahora tomamos nota, y creo que Carlos Daza lo está haciendo, y nos quedan todavía varias mesas sobre estas cuestiones de delitos cibernéticos que vale la pena que sigamos trabajando en ellos. Comparto mucho, también anoté pues la falta de una estrategia nacional para combatir el lavado. La verdad es que nosotros desde la Facultad de Derecho estamos trabajando muy fuerte pues en establecer como derecho prioritario el derecho a la educación. Hemos dicho que ahora con la pandemia, el hecho de que el 71% de las personas que fallecen no tienen estudios de primaria completados, pues nos habla de que tenemos que seguir trabajando muy fuerte en lo que nosotros hacemos, que es el derecho humano a la educación, porque va asociado pues a la salud, pero también va asociado a generar una mejor ciudadanía, a generar conciencia para que haya pues menos tentaciones hacia el camino fácil de cometer delitos, porque estamos viviendo además en un mundo donde, como bien lo decías, una apología al delito y a los delincuentes todos los días en la televisión, en las series, en donde pareciera que ese es el camino. Nosotros necesitamos trabajar mucho en ello. Así que todas estas cosas, toda esta problemática que nos has explicado, tomamos debida nota, Santiago, para desde nuestra trinchera hacer lo posible para ayudar a esta enorme tarea que tienes tú de combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo, porque sabemos que ha generado mucha atención. Creo yo que has ayudado mucho con tu gestión a que el SAT tenga muy buenos ingresos y a que tenga muy buena recaudación, porque como dicen en mi tierra, el miedo no anda en burro. Entonces estás ayudando mucho al SAT. No he escuchado que el SAT te lo reconozca, pero como nosotros desde la academia te vemos todos los días y te sentimos parte de ella, te lo tenemos que reconocer. Creo que el SAT se ha visto muy beneficiado con el trabajo que ha hecho la UIF, y no me queda más que darte las gracias por ayudarnos a que este congreso siga siendo un éxito y que tenga presentaciones tan importantes como la tuya. No sé, Carlos, si eres tan amable de despedir la transmisión y agradecerle a nuestro invitado de honor que haya estado esta noche con nosotros. Sí, muchas gracias. Si me permites 3 minutos rápidamente. Cuando se organizó este congreso, seleccionamos el comité organizador a la gente más importante en compliance. En Derecho Penal Económico hubo 2 mesas de compliance, y principalmente se tocaron precisamente rubros sobre las empresas, las personas morales y la problemática que tiene hoy. E inclusive el día de hoy se habló de los ciberamenaza, ciberdelitos financieros, pero también se habló del Bitcoin, cómo puede ser una estafa y cómo ese es el filtro que puede usar la delincuencia organizada para lavar cantidades enormes de dinero y que no están controladas. Hoy una de las conclusiones de este jurista, el doctor Carlos Aránguez de la Universidad de Granada, es que sirve para las estafas y para lavado de dinero sin ningún problema. Entonces, todo eso se ha tratado y se pensó cuidadosamente. Creo yo, complementando la idea que hoy plantea el doctor Santiago Nieto, es que debemos hacer una política criminal integral. Es decir, que si él está trabajando arduamente, pues tiene que ir en el mismo rubro toda la parte de la Fiscalía General de la República, toda la parte del Poder Judicial, porque si no hay esa política criminal integral, no va a funcionar.
Muchas gracias a nombre del Colegio de Profesores de Derecho Penal. Gracias por esta magnífica exposición. Gracias por contribuir al conocimiento, como dice nuestro querido maestro don Sergio García Ramírez, a esta fiesta del conocimiento. Gracias a nombre de todos los que estamos conformando esto, porque realmente un panorama general y va hilado con la problemática que se planteó en este congreso. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias, Santiago. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Es así como llegamos al final de nuestro evento, agradeciéndoles a todas y a todos su presencia. Pasen muy buena noche. Gracias. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos pronto.